Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Abramos nuestras Biblias y que sea el Señor el que nos dirija en esta porción de esta noche. Lucas capítulo 16, versículo 19. Los que no traigan Biblia, hermanos, acérquense a los que sí traen Biblia y no dejemos de traer nuestra Biblia, hermanos, que es importante cuando venimos a la iglesia o a la casa del Señor a buscar de su presencia. La porción dice de la manera siguiente, Lucas capítulo 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros comían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias. Te bendecimos, Padre. Exaltamos tu nombre. Te adoramos, Rey. Anhelamos tu presencia, Señor, en cada reunión, en cada predicación. Pero ante todo, Padre, anhelamos tu presencia, Señor, para que seamos redarguidos, seamos confrontados, Padre. Seamos, Señor, puestos, si es posible, entre la espada y la pared, Señor. Que veamos nuestra posición y que veamos, Padre, nuestra condición espiritual, Dios mío. En cómo estamos viviendo en este mundo, Señor. ¿Qué nos lleva, Padre? ¿Qué nos trae? Y también, Padre, ¿qué nos aparta de ti, Señor? Oramos, Padre Santo, para que tu palabra sea nuestro ayo. Aquellos que no te conocen, Señor, puedan encontrarte y conocerte. Y nosotros, Padre, podamos seguir creciendo, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, llegar hasta la altura, a la medida del varón perfecto, que es nuestro amado Salvador, Señor. Háblanos en esta hora, Señor, y habla a tu pueblo y a aquellos amigos, Señor, que también estarán viendo o escuchando, Señor, a través de las redes sociales. Te alabamos, Padre, y te exaltamos en nuestro deseo, Señor, y en todo llévate la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. El tema de esta noche, volviendo a la doctrina, lleva por título el estado de los muertos. El estado de los muertos. Se le llama estado de los muertos o estado intermedio. Y no me refiero, voy a hacer esta aclaración, ¿verdad? Porque algunos podrán decir: se está refiriendo al limbo. No me estoy refiriendo al limbo, como algunos piensan que es el estado intermedio, ¿verdad? Ese lugar en realidad, aunque no voy a parar allí, simple y sencillamente por hacer esta aclaración, el limbo no existe, sino que cuando digo el estado intermedio, me refiero, hermanos, al periodo que media entre la muerte física y la resurrección. La muerte física es cuando, el alma se separa del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo va al polvo de donde fue tomado y el alma pasa al estado intermedio. O sea, en ese espacio, hermanos, ese espacio entre la muerte física y la resurrección es a lo que llamamos el estado intermedio o el estado
de los muertos. Eso es a lo que nos vamos a referir a hoy, ¿verdad? Y de antemano hago la invitación para que la próxima semana no se lo pierdan. Vamos a estar hablando, perdón, acerca de la muerte, las características de la muerte, qué es la muerte, todo esto que encierra la muerte, ¿verdad? En relación también a este tema, y que considero yo que van unidos, van agarrados de la mano, ¿verdad? Para que podamos entender quizá en completo, hermanos, este punto del estado de los muertos. Entonces, haciendo esta aclaración, ¿verdad? Del limbo y del estado de los muertos, nos referimos al estado intermedio entre la muerte física y la resurrección, ¿verdad? Algunos piensan que la resurrección solamente va a ser para los creyentes, pero no, ¿verdad? Aunque eso también es otro tema de enseñanza doctrinal, ¿verdad? Pero que no vamos a entrar, solamente voy a hacer la mención ahorita. Toda la humanidad, toda la gente, todo ser humano, toda persona que ha nacido, ¿verdad? De manera natural, van a morir o están muriendo, y un día van a resucitar. La situación es, para los creyentes, la resurrección va a ser de manera gloriosa, y para los que no son creyentes va a ser de manera triste y lamentable. Pero de que hay una resurrección, va a haber resurrección para todos, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando de este estado intermedio entre la muerte física y la resurrección, aunque no nos estamos refiriendo a quiénes van a ser salvos y quiénes no, sino a este estado intermedio entre la muerte física y la resurrección, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hermanos, entrando ya al tema del estado de los muertos. Principalmente hoy quiero enfocarme en la descripción de este estado intermedio, que nosotros podamos conocerlo y saber un poco más acerca de este estado intermedio, ¿verdad? Entre la muerte, física y la resurrección. Entonces vamos a entrar al tema. Entonces, describiendo, hermanos, el estado intermedio, y aquí lo vamos a ver de 3 puntos o en 3 maneras diferentes: antes de la muerte de Cristo, después de la muerte de Cristo y después de la resurrección de Cristo. Este estado intermedio. El estado intermedio, hermanos, fue descrito por el Señor Jesús en la porción que acabamos de leer de Lucas 16, versículo 19 al 31, ¿verdad? Y esta porción, hermano, establece que después de la muerte, las almas de los muertos son conducidas a un lugar llamado Hades. Y vamos a la Biblia, hermanos. Mantengámonos en Lucas 16, es la porción que vamos a estar utilizando más. Ahorita vamos a ver el versículo 23, ¿verdad? Porque vamos a ver la descripción de este estado intermedio antes de la muerte de Cristo. Lucas 16, versículo 23, dice: y en el Hades alzó sus ojos, Lucas 16, 23, repito la porción, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, los muertos, todos los muertos son conducidos. Aquí especifico, por favor, para que no haya confusión. Estamos hablando de este estado intermedio antes de la muerte de Jesucristo, porque si nos referimos ahorita, eso lo vamos a ver más adelante, pero si en nuestra mente está, no, después de Jesucristo, entonces esta porción que estamos leyendo ya nos enredaría. Por eso que les dije, lo vamos a ver en 3 porciones diferentes o en 3 puntos diferentes, este estado de los muertos, antes de la muerte de Cristo, después de la muerte de Cristo y después de la resurrección. En esas 3, digamos, categorías. Entonces, todos los muertos eran conducidos al Hades antes de la muerte de Jesucristo. Y repito la porción: en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este lugar, hermanos, del Hades está situado en el centro del planeta de la Tierra, y estaba dividido en 2 secciones, ¿verdad? Separados por un abismo. Versículo 26, Lucas 16, versículo 26, dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, este lugar antes de la muerte de Cristo, ¿verdad? Estaba en el Hades, pero estaba separado. Un abismo estaba, o una cima, dice la porción,
una gran cima está puesta entre nosotros, así que ni uno podía brincarse a un lugar o pasarse de cambiar de lugar, pues en pocas palabras, ¿verdad? La cima estaba separada. Entonces, la parte superior del Hades se llamaba seno de Abraham, o sea, una parte arriba y una parte abajo. La parte superior era la que se llamaba seno de Abraham, o que se conocía también como el paraíso. Versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vean la diferencia entre estas dos áreas. Los dos mueren, pero dice, cuando muere el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el que murió sin Cristo o sin la esperanza del Salvador, dice que fue sepultado. Allí hay una gran diferencia ya en ese punto, en el seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar de consuelo donde reposaban las almas de los justos, de aquellos que habían muerto en la esperanza del Mesías. Versículo 25. Todo esto lo estamos leyendo del capítulo 16, ¿verdad? Para que lo pongamos en nuestras Biblias, o si estamos anotando las citas. Este era un lugar de consuelo donde reposaban las almas de los justos. Versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. O sea, estos dos lugares tenían características, y eran características bien marcadas. Aquí, por lo menos en esta parte del seno de Abraham, todos los justos que llevaban allí eran consolados, ¿verdad? La parte inferior era llamada solamente Hades, y era un lugar de tormento donde eran arrojados las almas de los injustos. Versículo 23, leámoslo, y dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Aunque parezca, hermanos, que es un poco dramático esta situación, es la realidad. No queremos engañar, no queremos diluir, no queremos menguar lo que está escrito en la palabra del Señor. O sea, los que van al seno, los que van al Hades y son justos, van al lugar antes de la muerte de Cristo y van al seno de Abraham. Los injustos caían al Hades y eran atormentados en el mismo instante, ¿verdad? Estas eran las diferencias. Los dos eran en el Hades. Solamente que una parte superior, si lo queremos ver así, era llamado el seno de Abraham, y la parte inferior era llamado igual Hades, ¿verdad? Es importante también notar, hermano, en este relato que las almas de los muertos continúan completamente en conciencia. Aquí, miren, para disuadir toda especulación de que cuando una persona muere, ¿verdad? Más que todo la gente que mantiene la religión popular, que todavía hablan con los familiares que han muerto, ¿verdad? Cuando el cuerpo, miren, la conexión, aunque eso lo vamos a ver quizá en la próxima semana que les decía, que vamos a hablar acerca de la muerte, la única conexión que existe, hermanos, entre el hombre y la tierra es el cuerpo. O sea, una persona puede tener comunicación con otra persona aquí en la tierra mientras tengamos un cuerpo. Después de que la persona muere, el que ha muerto ya no puede escuchar al vivo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el cuerpo va al lugar donde fue tomado. ¿Y de dónde fuimos tomados? Del polvo. Entonces nuestro cuerpo se desintegra. El alma va ya sea al seno de Abraham o va al Hades. Y allí no hay comunicación con los seres humanos. Entonces, esto es importante de remarcar y que tengamos en cuenta, hermanos, porque las almas cuando llegan al Hades, y remarco otra vez, antes de la muerte de Cristo, ¿verdad? Llegaban al seno de Abraham, eran consolados, o llegaban al Hades y eran atormentados, pero había completa conciencia. Vamos a ver esto. Pueden recordar o recordarse entre ellos mismos, ¿verdad? O sea, hablando de los que han muerto. Versículo 23. Y el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, el alma del rico estaba viendo a Lázaro, o al alma de Lázaro, y sabía que era él. O sea, hay recuerdo, hay memoria en el alma. También hay sensibilidad en el alma. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Hay sensibilidad. Miren, es que este punto, cuando uno toca, aunque no es la doctrina del infierno, ¿verdad? Pero tocamos este punto porque, hermano, es la realidad, o amigos, es la realidad. Todo hombre y toda mujer, si no está en Cristo, tienen un destino fatal. Si vienen a Cristo, esa fatalidad es sustituida por la muerte de Jesucristo. Pero si no, hermano, van a llegar a ese lugar. Y dice la Escritura que Lázaro le pedía a Abraham, perdón, el rico le pedía a Lázaro que le dijera a Abraham, perdón, me estoy haciendo bolas, el rico le pedía a Abraham que le dijera a Lázaro que mojara con su dedo la punta de sus labios para que pudiera refrescarse solamente. Imagínense, hermano, el grado de tormento, que solamente quería que le refrescaran los labios, aunque sea. O sea, hay conciencia, hay sensibilidad en el Hades. Hay comunicación, lo acabamos de ver, o sea, esa comunicación. Entonces, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. O sea, hay comunicación antes de la muerte de Cristo. Esto es importante, ¿verdad? Porque este lugar llamado, el Hades, perdón, antes de la muerte de Cristo estaban en el mismo lugar. Y ahorita vamos a ver lo que pasó después. Pero para que tengamos en cuenta esto, o sea, antes de la muerte de Cristo, el seno de Abraham, perdón, el Hades era una cosa, y después de la muerte de Cristo es otra cosa, ¿verdad? Pero el lugar de tormento sigue siendo el mismo lugar. Recuerdan a sus familiares y todavía si están con vida. O sea, en este caso, el tormento no solamente es un tormento del alma, sino también un tormento mental. Porque imagínense, hermano, y amigos, que caen en ese lugar. Tú no quieres que tu hermano o tu hermana, tu padre o tu madre lleguen a ese mismo lugar, ¿verdad? Pero no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Recuerda uno en los familiares. Versos 27 y 28 dice... Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y aunque la narración continúa, ¿verdad? Y Abraham le dice, la ley y Moisés tienen, y aquellos dicen, no, si se sale uno de aquí es más fácil que le crean. No es más fácil. Si no le creen a la verdad de Dios, menos le van a creer a los muertos. Entonces, el único medio para zafarse de esta situación o para librarse de esta situación es escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero de que hay recuerdo en eso, hay sensibilidad, hermano, o sea, hay comunicación, todo eso es real. Por eso es que es un lugar de tormento, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermano, este lugar intermedio durante la muerte de Cristo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, su cuerpo fue sepultado, pero su alma descendió a la Hades, ¿verdad? Al lugar de consuelo donde estaban las almas de los justos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, durante la muerte de Cristo, veámoslo en ese espacio, ¿verdad? Cuando Él murió y resucitó, los 3 días que se conoce, ¿verdad? Cristo fue, y dice la Escritura, que se apareció allá abajo en el Hades. Leo la porción nuevamente. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que estaban en el seno de Abraham, esperando la promesa de redención. El propósito de descender al Hades, hermanos, fue llevar las buenas nuevas. Es como, más o menos, pongámosle un parecido a lo que está sucediendo ahora, hermanos. Nosotros estamos hablando de que Jesucristo viene. Él ya vino, ya murió, ya resucitó. Ya nos ha dado a nosotros, hermanos, el mensaje del Evangelio para que vayamos y prediquemos, ¿verdad? Y que la gente muera, o si Él viene antes de que mueran, tengan la seguridad. En este caso, hermano, era parecido, pero esperando esa promesa.
esperando esa promesa de que Cristo vendría. Que Cristo vendría, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo se aparece, hermano, era para demostrarle que esas promesas no eran falsas y que Él había muerto y que había redención y que esa promesa se había cumplido en Él, ¿verdad? Otro pasaje, hermano, que demuestra el descenso de Cristo al seno de Abraham. Lucas capítulo 23, versículo 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, se está refiriendo al Hades, verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando el Señor Jesús, hermano, resucitó de entre los muertos, se llevó consigo las almas de los justos que durante siglos y siglos, hermanos, habían estado anteriormente guardados, esperando, hermanos, la llegada del Mesías, lo que se conoce o se conocía como el seno de Abraham. Entonces, cuando Cristo muere, ¿verdad? Se aparece a los que están en el seno de Abraham, al lugar de arriba, dentro del Hades, para mostrarse, hermanos, como la promesa o el que había sido prometido, mejor dicho, el Salvador, ¿verdad? Como decirles, aquí estoy yo para sacarlos de este lugar, especulando solamente, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Jesús sacó al seno de Abraham del Hades. Por eso es que les decía, hermano, que tuviéramos, y amigos, que tuviéramos en cuenta esta diferencia de la descripción del lugar, de este lugar intermedio. O sea, antes de la muerte de Cristo, durante la muerte de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante la muerte de Cristo, cuando Él está en ese periodo de los 3 días, es cuando sacó el seno de Abraham del Hades. Ahora el Hades solamente es el lugar de tormento. Ya no está el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque Cristo lo sacó en este espacio, en este momento de su muerte, cuando Él se presentó allí al seno de Abraham, lo sacó, ¿verdad? Dice, por lo cual subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, es este mismo Jesús el que había bajado, el que se llevó todo y ascendió. Hermano, el seno de Abraham ahorita ya no está en el Hades. Esta descripción del estado intermedio, hermano, ¿verdad? Durante la muerte de Cristo nos da a entender de que esos dos lugares que estaban juntos en el Hades ahora han sido separados. Ahora vamos a ver, hermano, esta descripción del estado intermedio después de la resurrección de Cristo. Y con esto casi vamos a ir finalizando. Al ascender a lo alto, Jesús trasladó el paraíso hasta el tercer cielo. Mucha gente, hermano, y tocando un poquito este punto del tercer cielo, ¿verdad? Cuando oyen hablar del tercer cielo, quieren conocer las características, quieren saber qué hay allí, quieren saber cómo será, hermano. Pero no sé, o sea, lo entiendo en el sentido de la curiosidad del hombre y de la mujer, que oyen hablar del tercer cielo. El primer cielo, hermano, es aquí el que vemos. El segundo cielo es donde el hombre ha podido llegar todavía, que es el espacio, hermano. El tercer cielo nadie puede llegar. El tercer cielo, el único medio para poder llegar al tercer cielo, se llama Jesucristo. Entonces, no podemos nosotros dar especificaciones o características más que lo que la Biblia nos enseña, hermano. Pero no es el hecho de conocer el tercer cielo, sino de conocer a Jesucristo para poder llegar al tercer cielo. Eso es lo importante, hermano. Entonces, el ascender, Jesús se llevó al tercer cielo, el seno de Abraham. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le es dado al hombre expresar.
O sea, lo que está diciendo aquí en este punto, hermano, de Segunda de Corintios, está hablando a Pablo de él. Pablo está hablando de él, ¿verdad? Aunque dice, conozco a un hombre, y no dice que él es, ¿verdad? Pero se está refiriendo a él. Lo que está diciendo aquí, hermano, es que él llegó hasta el tercer cielo. Y que no puede darnos las características o las especificaciones de lo que él vio, ¿verdad? O de lo que vio yo, porque no le fue dado permiso a él de expresarlo. Repito el verso 4 para que lo podamos leer. Dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le es dado al hombre expresar. O sea, Pablo miró y oyó cosas allí en el tercer cielo. Pero él no vino. ¿Por qué, hermanos? Porque vuelvo a repetir, no es lo importante para nosotros, aunque va a ser muy importante cuando lleguemos allá, y hablo como creyente, hermanos, va a ser muy importante porque va a ser el lugar donde vamos a estar con el Maestro antes de la segunda venida. Pero, ¿de qué nos sirve a nosotros conocer las características y las maravillas que hay en el tercer cielo si no somos candidatos para estar allí? A nosotros lo que nos importa, hermano, es conocer a Cristo. Lo que nos debe de interesar en primer lugar, hermano, es saber que tenemos, si quieren verlo de esta manera, hermano, ese boleto ganado que Cristo solamente nos puede dar para poder estar allí con Él en el tercer cielo. Entonces, esto es importante. Pablo no da especificaciones. ¿Por qué, hermano? Porque en realidad, aunque es muy importante, repito, hermano, dentro de la doctrina bíblica, pero no es lo que nos va a salvar. No es lo que nos va a hacer llenos. No es lo que nos da la garantía, hermano, sino que solamente en Cristo, ¿verdad? Entonces, después de la resurrección de Cristo, el seno de Abraham ya no está más allí, fue trasladado hasta el tercer cielo. Ahora, hermanos, imagínense, en el Hades mismo, que estaban, digamos, relativamente cercas, no se podían comunicar. Ahora, ¿cómo se van a comunicar si el Hades está abajo de la tierra y el seno de Abraham está allá en el tercer cielo? Ya no hay modo de ver los que están acá para las almas, los que están allá en el Hades y los que están allá en el tercer cielo. Ya no hay comunicación. Apocalipsis capítulo 20. Porque los injustos se quedaron allá. Solamente los justos fueron los que fueron sacados de ese lugar. Capítulo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En cuanto a los justos, hermano, cuando mueren, sus almas son llevados de inmediato a la misma presencia del Señor, al paraíso. Segunda de Corintios, capítulos 5 y 6. Esto es entendiendo estas posiciones o estas características del lugar, hermano, o el estado de los muertos, o este estado intermedio, ¿verdad? Antes de la muerte, durante la muerte de Cristo y después de la resurrección, es que podemos entender esto que estamos leyendo, ¿verdad? Porque si lo vemos de otra manera, no va a coincidir con la enseñanza bíblica. Entonces, Segunda de Corintios, repito, capítulo 5, verso 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, cuando uno se muere, la alma a la presencia del Señor. Esto, hermano, no tiene que ver con la resurrección. El que va a resucitar es el cuerpo. El cuerpo que se quedó aquí, pero va a ser transformado, ¿verdad? Y eso es en otra enseñanza también. Filipenses capítulo 1, con esto vamos casi finalizando, hermano. Versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Por qué ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí, aunque está dando Pablo digamos un pensamiento, o está dando un pensamiento de lo que, ¿qué sería bueno si quedarse y predicar de Cristo o morirse e ir a la misma presencia del Señor, ¿verdad? El detalle aquí es que cuando uno muere, hermano, uno justificado, llega directito a la presencia del Señor. Repito el verso 23. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir
y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, Pablo está poniendo aquí, hermano, en tela, digamos, el deseo de él de estar en Cristo, pero que también era importante, hermano, seguir predicando, hablando del Señor, ¿verdad? A causa de aquellos que no conocen del Señor. Entonces, este es el estado, hermano, de los muertos, el estado intermedio, ¿verdad? Antes de la muerte de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Son específicamente, hermano, hablando de este estado de los muertos. La próxima semana vamos a hablar acerca de la muerte, las características de la muerte, qué es la muerte en sí, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender mejor esto, hermano, ¿verdad? Y comprender de que cuando nosotros hablamos o nos referimos, hermano, a la muerte, no estamos hablando simple y sencillamente de nuestro fin aquí en la tierra, estamos hablando de algo más allá que trasciende lo humano y se va hasta lo espiritual, y es una situación eterna, ya sea para vivir con Cristo para siempre o para vivir separado de Cristo también para siempre. Amén. Bueno, vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Te damos las gracias, Padre, te bendecimos en esta noche, porque hablamos de este lugar, Señor, específicamente el estado intermedio o el estado de los muertos, Señor. Como creyentes, Señor, nos sentimos seguros. Como hijos de Dios e hijas de Dios, Señor, nos sentimos seguros en tus manos. Sabemos que no hay nada que nos pueda arrebatar de tu presencia, Señor. Que ese seno de Abraham, Padre, que estaba cerca al Hades, hoy está en el paraíso, Señor. Y que si nosotros llegásemos a terminar nuestro tiempo aquí en la tierra, Señor, así como Pablo lo expresaba, lo mejor es estar con Cristo. Sabemos, Señor, que seremos consolados contigo y por ti, y gracias a ti, Señor. Pero también, Padre, todavía hay muchos hombres y mujeres que no te conocen, que no quieren entregarse a ti, que no quieren reconocerte como Señor y Salvador, Padre, y evitar, Señor, ese lugar de tormento como el rico, Padre. Por eso es que en esta noche yo quiero hacer una invitación para todos aquellos amigos y amigas que escucharon, que van a escuchar este mensaje, que ya teniendo un poco más en claro el estado de los muertos, hoy quieren entregarle su vida a Jesucristo. Este es el momento que Dios ha preparado para ti. Con nuestros ojos cerrados, todos los que estamos aquí, esta invitación es para aquellos que no conocen del Señor y que quieran entregarle su vida. Para nuestros amigos que están en las redes sociales, ¿quieres entregarle hoy tu vida al Señor? Este es el momento. Queremos acompañarte en oración, dirigirte en oración para que tú le rindas tu vida al Señor. Si quieres hacerlo, solo cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo. Si aquí en el local alguien quiere también entregarle su vida al Señor, ahí donde está, no solamente levanta tu mano, alguien va a orar contigo, te va a guiar en oración. Y dile al Señor, Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora, que yo no puedo hacer nada para salvarme, Señor. Que el único medio, Padre, para poder yo librar la muerte eterna y el castigo eterno en el Hades, eres tú, Jesús. La única forma, Señor, para poder yo estar en tu presencia, eres tú, Jesús. Por eso en esta noche yo te recibo como mi Señor, mi absoluto Salvador, Señor. Reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora, que yo no puedo hacer nada para salvarme, Señor, que te necesito, Padre. Absolutamente te necesito, Señor. Estoy, Padre amado, perdido sin ti. Por eso en esta noche te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y te doy las gracias, Padre, por permitirme escuchar tu palabra, por haberme, Padre, abierto los ojos, abierto la mente, abierto el corazón, Señor, para rendirme hoy a ti. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y guíame, Señor, a poder escuchar tu palabra. Dirígeme a una iglesia, Señor, donde tu palabra sea predicada, Señor, y pueda yo seguir creciendo hasta poder llegar a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén.